Sonidos de batalla épica de fondo. Explosiones, rayos de energía, metal contra metal. Sonidos que ya son parte de la cultura popular, ¿no? Totalmente. Son tan familiares como una canción de moda. Y es que, a ver, es difícil no disfrutar de una buena escena de acción de Marvel. Claro. Hay una frase en la película Kick-Ass 2 que me encanta, que dice, trata de divertirte, si no, ¿cuál es el punto? Y bueno, parece que esa es la filosofía. Es la filosofía de Marvel en una sola línea, sí. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en la ideología que se esconde detrás de la violencia como espectáculo en las películas de Marvel Studios. Un tema fascinante. Y para guiarnos, tenemos una tesis académica increíble de Kevin Hatch que básicamente desglosa la fórmula de Marvel. Sí, la analiza a fondo. Nuestra misión, digamos, es entender cómo estas películas logran que la destrucción masiva se sienta como una diversión casi, libre de culpa. Vamos a ver la evolución de la violencia, las técnicas que usan para que conectemos con los héroes y el papel clave de los villanos y las instituciones. Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo un acto tan destructivo se convierte en algo que consumimos con palomitas de maíz sin mayor preocupación? Exacto. Y la fórmula de Marvel es súper efectiva y, como bien dice el material que analizamos, se basa en decisiones muy, pero muy conscientes sobre el tono, la narrativa. Claro, porque no siempre fue así. La violencia de superhéroes ha tenido muchas caras. Pienso en el Batman de los años 60 con su tono totalmente camp y... Los POW y los BEF sobreimpresos en la pantalla. Justo eso. Era casi una parodia, algo completamente inofensivo. Y en el otro extremo, después del 11 de septiembre, tuvimos la trilogía de The Dark Knight. Uf, la de Nolan. Súper sombría. Se tomaba la violencia y sus consecuencias con una seriedad casi dolorosa. Exacto. Y es justo ahí, entre la parodia y el trauma, que llega Marvel Studios y ejecuta un movimiento estratégico, la verdad, brillante. ¿Cuál sería ese movimiento? La tesis de Hatch argumenta que Marvel se reapropia de la violencia. La regresa a un espacio seguro para el disfrute del público. El objetivo era que la acción volviera a ser divertida. Quitarle esa carga sociopolítica que Nolan le había puesto. Precisamente. Y el ingrediente clave para lograrlo es lo que el autor llama ingenio reflexivo. Ingenio reflexivo. Me suena a una descripción perfecta de Tony Stark. Totalmente. Es casi como si hubieran construido la fórmula a partir de ese personaje. No es casualidad, entonces. Para nada. Y la escena inicial de Iron Man de 2008 es el ejemplo perfecto. Recordemos un poco. Tony Stark en un convoy militar en Afganistán. Sí, con AC/DC a todo volumen, sirviéndose whisky. Contando chistes, coqueteando con los soldados, es el carisma en persona. E incluso cuando atacan el convoy y un misil con el logo de su propia empresa le va a explotar al lado. La reacción es casi cómica. Exacto, es de indignación y sorpresa. Y este uso constante del humor, del ingenio, tiene un efecto muy poderoso. Difumina la tensión y, lo más importante, crea una distancia emocional. Separa la violencia de sus implicaciones en el mundo real. Justo eso. Y es que es imposible no dejarse llevar. La música, el carisma de Robert Downey Jr., el ritmo. Te olvidas por completo de que estás en medio de una zona de guerra. Y de que el protagonista hasta ese momento es un vendedor de armas. Claro. La seducción es instantánea. Pero me intriga eso de separar la violencia de las implicaciones. ¿Cómo lo mantienen en películas que tocan temas tan serios como la guerra, el terrorismo? Allí es donde la tesis introduce un concepto del filósofo Slavoj Žižek, que es súper útil, la idea de la rueda de oración tibetana. A ver, ¿cómo funciona eso? Bueno, en el budismo tibetano, una rueda de oración tiene mantras escritos. Al girarla es como si los hubieras recitado. Žižek aplica esto a la cultura. Las películas de Marvel tocan estos temas complejos de forma superficial, los giran un momento. Como que los mencionan y ya está. Exacto. En Iron Man se menciona la guerra en Afganistán. En Capitán América, la propaganda. Pero apenas introducen el tema, lo abandonan para dar paso a la acción. Es fascinante. Es como si la película nos diera una pequeña dosis de conciencia social para inocularnos contra la culpa. Esa es la palabra. Menciona el problema 30 segundos y ya cumplió. Hizo el trabajo ético por nosotros y ahora podemos disfrutar de los robots y las explosiones sin sentirnos frívolos. Precisamente. La película te dice,
Sí, sabemos que esto es complicado, ya lo pensamos por ti. No te preocupes, ahora disfruta del espectáculo. Se externaliza la carga moral. De acuerdo, la reflexión ética se delega en la propia película. Pero para que eso funcione, tenemos que confiar ciegamente en quien ejerce la violencia, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo nos convencen de apoyar a estos personajes que causan una destrucción masiva? La fuente sugiere que todo se basa en construir un héroe que parezca digno. Correcto. Y para lograr esa sensación de dignidad, Marvel nos presenta dos caras del héroe. Por un lado está el lado profundamente humano. Ajá. El estudio casi elimina el tropo de la identidad secreta y su angustia. O sea, el Clark Kent fingiendo ser torpe ya no es el modelo. No, para nada. En su lugar, los héroes son públicamente imperfectos. Tienen traumas, defectos, sufren, pero lo procesan casi siempre con un humor autoconsciente. Como Steve Rogers, que en lugar de lamentarse por su pasado, cuenta con ironía todas las veces que le pegaron en Brooklyn. Ese es un gran ejemplo. O Bruce Banner, que en The Avengers, en un momento de tensión, en lugar de un discurso dramático, dice: «Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado», casi con una sonrisa. Sí, Esos momentos nos hacen sentir que son uno de los nuestros. exacto. Crean una empatía inmediata. Pero al mismo tiempo está la otra cara, el lado mítico. No son solo humanos, son más que humanos. Claro, tienen superpoderes. Pero no es solo eso. Sus transformaciones, que a menudo son increíblemente dolorosas, La metralla en el pecho de Stark, experimento de Rogers. eso mismo, no solo les dan poderes, refuerzan su capacidad de soportar un dolor sobrehumano. Y eso se convierte en una fantasía de empoderamiento para el espectador. Entiendo esa dualidad, pero me pregunto cómo funciona con un personaje que empieza siendo tan indigno. Pienso en Thor, en la primera película. Ah, el caso de Thor es perfecto. Es que no es un Tony Stark carismático, es básicamente un matón arrogante. Es que es fascinante, porque la película invierte el viaje del héroe tradicional justo para resolver ese problema. Al principio, como bien dices, Thor es el tipo de héroe que no deberíamos apoyar. Para nada. Es un halcón de guerra, como dice la fuente. Sí, en la primera batalla en Jotunheim, él se está divirtiendo. Se ríe a carcajadas mientras aplasta gigantes de hielo. Pide más enemigos. No hay justificación moral más allá de su ego. Es pura testosterona. Exacto. Y la película lo sabe. Por eso su padre, Odín, lo castiga, le quita sus poderes y lo exilia a la tierra para que aprenda humildad. Y ahí es donde viene el giro. Ahí viene el giro clave de su validación. Cuando llega el robot destructor a Nuevo México, Thor, que es un simple mortal, no intenta luchar, sabe que no puede ganar. Sino que camina hacia el robot y se ofrece, se sacrifica. Ofrece su vida para salvar a los demás. Y ahí está la genialidad. Su acto de no violencia es lo que lo hace digno de volver a ser violento. Es una paradoja brillante. Precisamente, ese sacrificio es la prueba definitiva de su cambio moral. Al demostrar que está dispuesto a morir para proteger a inocentes, prueba que aprendió la lección. Y solo entonces, Mjolnir, su martillo, vuela hacia su mano. Solo cuando es digno. La película nos lleva por un proceso para demostrarnos su valía. Una vez que su carácter es validado, su violencia posterior se siente justificada. Ya no la cuestionamos. Simplemente la disfrutamos porque ya confiamos en él. Exacto. Entonces el viaje interno del héroe lo valida. Pero parece que eso no es suficiente. La fuente señala una capa final. La validación también viene de fuerzas externas. Sí, de los villanos y las instituciones. Empecemos por los villanos. Su función principal en la fórmula no es solo crear un obstáculo, es establecer una dicotomía moral absoluta. Las acciones del villano son tan exageradamente malvadas, Que la violencia del héroe se convierte en una respuesta necesaria. necesaria y justa. Es casi un deber moral intervenir. Y es notable que muchos villanos de la primera fase son reflejos oscuros de los héroes, ¿no? Es un patrón muy claro y deliberado. Ironmonger es un Tony Stark sin ética. Abominación es un Hulk sin control. Y Red Skull es el resultado fallido del mismo suero que creó al Capitán América. Y esto es clave porque la batalla final no es una simple pelea. Es una prueba de quién es la versión superior moralmente. Exacto. La victoria del héroe confirma su excepcionalidad. Él es la versión correcta de ese poder. Ese patrón es muy claro en la fase 1.
pero sigue aplicando con villanos como Thanos. Él no es un doble de nadie. Esa es una excelente pregunta, porque muestra cómo evoluciona la fórmula. Con Thanos, el mecanismo es diferente, pero el objetivo es el mismo. ¿Ok? No es un espejo, pero la película se esfuerza en presentar su lógica, eliminar a la mitad del universo para salvar a la otra, como algo tan monstruosamente inhumano Sí. que cualquier alternativa parece la opción moral correcta. Claro. Los héroes ya no luchan contra una versión corrupta de sí mismos, sino contra una ideología genocida. La escala del mal es tan inmensa que la violencia heroica se vuelve la única respuesta posible. La dicotomía moral sigue ahí, pero a escala cósmica. Justamente. Y además de los villanos, está la relación con el gobierno y el ejército. Es un tema recurrente y, como dice la fuente, bastante complejo. Es una relación profundamente ambivalente y es otra forma de validación. ¿En qué sentido? Las películas a menudo satirizan la burocracia de las instituciones, pero al mismo tiempo celebran el poderío y la tecnología militar. Lo fascinante es que el héroe se valida al ser demasiado excepcional para ser controlado por ellas. Su juicio individual siempre es superior al del sistema. Siempre. La famosa frase de Tony Stark en Iron Man 2. He primatizado con éxito la paz mundial. Esa frase lo resume todo. Es la declaración del héroe que se pone por encima de la ley, de las estructuras políticas, y la película lo celebra. Lo presenta como un logro. Exacto. Y para no criticar a agencias reales como la CIA o la NSA, Marvel crea entidades ficticias. S.H.I.E.L.D. es el gran ejemplo. Claro, un sustituto. Y S.H.I.E.L.D. es el vehículo perfecto para mostrar que las instituciones fallan. En The Avengers llegan tarde y casi lanzan una bomba nuclear sobre Nueva York. Y en The Winter Soldier descubrimos que están infiltrados por Hydra, una organización nazi. Se nos demuestra constantemente que la institución es falible, corrupta o ineficaz. Lo que refuerza la idea central. Solo el juicio individual del héroe es confiable. Él puede trabajar con las instituciones, pero nunca subordinado a ellas. Y ese es el núcleo ideológico. La validación final del héroe viene de su capacidad para operar por encima del sistema. El sistema es lento y corruptible, el héroe es rápido y puro. Entonces, si conectamos todos los puntos, tenemos una máquina narrativa increíblemente pulida. Marvel usa el ingenio y el humor para crear distancia emocional con la violencia. Ajá. Construye héroes con los que empatizamos a nivel humano, pero que admiramos a nivel mítico. ¿Sí? Y luego los valida con un viaje moral interno y los pone en un mundo con villanos inequívocamente malvados e instituciones defectuosas. Lo que hace que sus acciones violentas parezcan no solo justificadas, sino necesarias. El resultado es una invitación a confiar ciegamente en el juicio del héroe. Sí. La violencia a gran escala queda enmarcada como un entretenimiento espectacular y, al final, libre de consecuencias morales para el espectador. Toda la estructura está diseñada para que nos relajemos, apaguemos el juicio crítico y simplemente disfrutemos del espectáculo. Exacto. Lo cual nos lleva a la pregunta final. Si esta fórmula es tan efectiva para hacernos disfrutar de la violencia sin culpa, ¿qué significa eso? Pues la fuente que analizamos plantea una reflexión final muy provocadora. Sugiere que esta fórmula no solo entretiene, sino que también fomenta una audiencia pasiva. Una que consume la acción sin cuestionarla. Justo. Así que la pregunta para reflexionar es, cuando disfrutamos del espectáculo de una ciudad entera siendo destruida en una película de Marvel, ¿qué estamos aceptando implícitamente sobre el poder, la responsabilidad y la supuesta diversión de la violencia? Es una buena pregunta. Este marco de violencia aceptable, tan cuidadosamente diseñado, ¿tiene algún impacto en cómo pensamos sobre estos temas tan complejos? ¿Fuera de la sala de cine?